Asencillo son unos latinos muy queridos, muy especiales. Esta es una familia campesina muy rústica, muy católica, pero muy campesina, muy ignorante, a donde se aparece la Virgen en ese lugar, la Virgen de Fátima. El lugar, curiosamente, tiene el nombre de Fátima, la hija de Mahoma. Ya les voy a hablar de lo que pasó en Fátima y lo que pasó en Tel Aviv y lo que pasó en el Cairo con la Virgen de Fátima. Curiosamente, la Virgen hace su aparición en 1917 en Portugal. Una aparición que opaca la famosa aparición de 1831 de la Medalla Milagrosa en Francia y la de 1846 en La Salette, que es tan patética, tan dramática, tan catastrófica y tan terrible, la aparición de La Salette, que Juan Pablo II llamara la reina de las profecías. Juan Pablo II, el Papa de Fátima. Vamos a hablar de Juan Pablo II como el Papa de Fátima también. Es una cosa bien interesante lo que vamos a ver sobre Fátima. Yo me hago una pregunta, y siempre me he hecho esa pregunta, que es una pregunta que usted la suelta al desgaire en cualquier reunión y dicen, este señor está loco. Es, ¿por qué la Virgen María se aparece a tantas personas en tantas oportunidades? ¿Y por qué el mundo entero no le pone tanta atención a eso? Una cosa sobrenatural. Alguien que se murió hace 2000 años. Los católicos decimos que salió incorrupta y fue asunta al cielo, la llevaron al cielo con cuerpo y alma. Pero si usted no lo cree, de todas maneras hace 2000 años la Virgen María se murió. ¿Por qué se aparece en una capilla en la Rue du Bac, en Francia, a una monja cuyo cadáver está incorrupto? ¿Por qué se aparece a una niña en Lourdes, si quiere, en Francia, y deja un poco de agua que ha sanado casi 6 millones de personas enfermas, ¿no? Y el cadáver de Bernardita Subirús está incorrupto y parece vivo? ¿Por qué solamente la Virgen María se aparece? Uno dijera, bueno, si los mahometanos o los musulmanes fueran verdad, se estaría apareciendo Mahoma, o se estaría apareciendo algún imán musulmán o algún emir de esos árabes, y no hay apariciones de musulmanes. Si los comunistas tuvieran razón, estaría apareciéndose Carlos Marx o Lenin o el Che Guevara, ¿no? O el cura Pérez o alguno de esos comunistas que pasaron por este país, sí, o Mao Zedong. No, pues no se están apareciendo, están muertos, sepultados y convertidos en polvo. ¿Por qué se aparece la Virgen María? ¿Por qué estas videntes, que fueron personas muy santas y muy de Dios y muy sufridas, ¿no? Tienen ese don de Dios, de un sello, una señal de Dios sobre ellas, de la veracidad de la aparición, con un cadáver incorrupto? Esto porque no lo reflexionan los evangélicos. Los Martín Lutero no se está apareciendo, ni Calvino, ni Zwinglio, ni todos estos, Enrique VIII, todos estos grandes herejes que dividieron la iglesia, la fragmentaron en pedacitos, están apareciendo. Juan Pablo II, que era tan mariano, la Virgen de Fátima, él la quería mucho y la visitó, y el atentado contra Juan Pablo II fue el 13 de mayo, día de la Virgen de Fátima. La bala, según dicen los de medicina, los cirujanos que lo operaron, caminó por entre todos los órganos del Papa de un lado para el otro y no tocó ninguno. Fue caminando de una forma misteriosa. Me acuerdo que Juan Pablo II regresa a Fátima y en la corona le pone la bala a la Virgen allá arriba. Atentarán muchas veces contra su vida sin lograr hacerle daño, había dicho la Virgen en 1846 en La Salette, a un papa que atentarán muchas veces contra su vida sin lograr hacerle daño. Le decía al doctor José Galado, una monjita en un restaurante de Roma, que era de las que le preparaba la comida al papa, que había pasado de los 100 atentados. Yo me enteré de uno en Medellín, por el director de la Cruz Roja de Medellín de aquel entonces, cuando vino el Papa por primera vez. Le pusieron una caseta llena de dinamita, y el DAS cogió a la monjita, y la monjita llevaba una ametralladora Uzi debajo de la bata, era una guerrillera, y habían puesto dinamita en una caseta, y la descubrió el DAS porque tenía zapatos, tenis y hábito. Y venía otro que cogió el DAS en Buenaventura, y venía con sotana y era de Sendero Luminoso a matar al Papa. O sea que en Colombia iba a tener 2 o 3. Y decía esta monja que habían intentado envenenarlo muchísimas veces
como parece que envenenaron a Juan Pablo I, el Papa de la Sonrisa. Ahí les estoy dando dos datos curiosos. En una aparición que hace Juan Pablo I, ¿por qué se aparecen los santos católicos? Y no se aparecen los santones musulmanes, ni budistas, ¿no? Ni de yoga, ni los brujos, ¿no? Ni los masones, no están apareciendo. Pues se aparecerán por allá en el infierno, por allá en los 7 patios, allá deben estar caminando. Pero no viene la tierra a aparecerse por ninguna parte, ¿no? Y es la Virgen que desde 1830 hasta hoy hace cerca de 180 años, hace más de 400 apariciones en 100.000 oportunidades, decía el profesor Ricardo Castañón, que era ateo, PhD en psicofisioneurología, para que vean que los científicos también creen, ¿no es cierto? Filósofo de Jean-Paul Sartre, ateo, biólogo, con un PhD en psicofisioneurología y examinando la vidente de Conyers, Estados Unidos, Atlanta, 20 minutos de Atlanta, nuestra madre amorosa, donde la danza del sol de Fátima se repite. Ricardo Montalbán, el único actor católico de Hollywood que todavía vive con su esposa, sacó un video con los milagros del sol por todas partes. Pues los católicos tenemos esa inmensa riqueza, pero desaprovechada. No quiero ir, y a mí qué me importa, déjenme vivir mi rumba, ¿no? Déjenme vivir mi aguardientico, déjenme vivir mi vida, y está arriesgando su alma. ¿De qué le vale al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? La Virgen, ¿cuál es el plan de la Virgen? Es invitar al mundo a la conversión. Todos los mensajes proféticos de la Virgen no son una maldición, Dios no anda pronunciando maldiciones ni enviando a su mamá a que diga maldiciones en ninguna parte. Son una bendición, son una invitación a convertirse para que no se pierdan. Advirtiéndole, mire, si no se convierte le puede pasar esto. Como le hizo Jonás. Jonás llegó a Nínive y le dijeron, mire, hagan el favor, si ustedes no se convierten, Dios va a destruir esta ciudad. Y caminó toda la ciudad y se convirtieron. Y Nínive no la destruyeron. La destruyeron como 100 años más adelante, por allá el profeta Nahum, porque se desconvirtieron en esos 100 años, se corrompieron otra vez. ¿Por qué se destruyó Sodoma, Gomorra, Amná, Cebollín, Zoar? 5 ciudades, Pentápolis. Por los gays, por la corrupción, por las lesbianas, por desviar la naturaleza de Dios, por predicar el aborto que predicó una de nuestras cortes y la señora Roa, y todas esas cosas, les caerá la maldición que la Iglesia pronuncia sobre cada persona que aborta. Cae un anatema, una maldición, porque es uno de los más abominables crímenes a los ojos de Dios. Y no el ser humano haciendo de Dios, aprobando la eutanasia, el aborto, el suicidio asistido. Ahora en hospitales y cementerios, tienen el hospital, el médico y el cementerio. Hemos llegado a la abominación de las costumbres del hombre, y por eso es que el Señor viene, y por eso vienen todas esas calamidades anunciadas en la Salet, en Fátima, en Jebe, en Akita, en todas las apariciones. ¿Por qué las imágenes lloran? ¿En qué otra religión las imágenes están llorando? Con ADN y con grupo sanguíneo. Imágenes, sobre todo las de la Rosa Mística. Ahora sí entiendo por qué lloran las de la Rosa Mística, por la corrupción en el interior de la Iglesia, que el Papa Benedicto en esta semana nos habló de la corrupción en el interior de la Iglesia y dijo que estaba en el tercer secreto de Fátima. Pero muy traviesos, y los periodistas no se han dado cuenta que la Iglesia nos había dado un cebo, la visión de Fátima, y no nos contó el tercer secreto completo. ¿Por qué el Papa Benedicto lo menciona y no nos lo habían contado la vez que el cardenal Bertone lo leyó por allá en Fátima hace 7 o 8 años? Pues ahora nos suelta otra perla. Eso estaba en el secreto de Fátima, la corrupción de muchos sacerdotes y muchos obispos. ¿Por qué? Porque el demonio trata de tumbar la iglesia que fundó Cristo. El demonio no está tratando de tumbar las iglesias fundadas por los hombres. Les da plata, les da BMW, les da canal de televisión, los prospera y los levanta. Y a la iglesia dele por todas partes por el lado moral. La Virgen en la Salet, cuando había hablado de los sacerdotes,
que por su mala conducta, su mala vida, su amor a los placeres y al dinero se han convertido en cloacas de impureza. Dura expresión en boca de la Virgen María, ¿no es cierto? Y les dijo pastizales de Asmodeo. Es decir, en la iglesia está herida, como dijo Benedicto, y en este momento, lo dijo en Fátima, se está apagando la fe. ¿Quién dijo que se iba a apagar la fe al final de los días? Lucas 18, lo dijo Jesucristo. ¿Acaso habrá fe cuando vuelva el Hijo del Hombre? Al destruir las columnas, al destruir los pilares de la iglesia, al destruir mis hijos predilectos, como llama la Virgen a los sacerdotes. Los sacerdotes son una gran bendición. Cuando uno tiene un poder para perdonar los pecados, tiene el ministerio más grande del mundo. Pero al que mucho le dio, mucho se le pedirá. Yo sí le pediría a los sacerdotes con mucho amor, que están involucrados en todas esas cosas que escandalizan, que dañan al pueblo de Dios, que le roban la fe a la gente, que se vayan, que se salgan, que renuncien, hacen muchísimo menos daño, ¿no? Afuera que adentro, ¿no es cierto? Sería honesto eso, sería por lo menos ético hacerlo y no quedarse ahí adentro, porque si los descubren, los escándalos serán cada día mayores. Por supuesto, Santa Teresa de Jesús decía que el demonio busca tumbar un coronel y con eso tumba 20.000 soldados. Y si tumba un general, tumba 100.000 soldados, porque nuestra fe es tan flaca, es tan débil, que tenemos la fe puesta en el sacerdote o en el obispo, y no la tenemos en Jesucristo y en la iglesia. La iglesia que San Agustín llamó la casta prostituta, y dijo que era casta porque la guiaba el Espíritu Santo, y que era prostituta porque la manejaban los hombres. ¿Por qué no nos fijamos en los santos? No nos fijamos en el Papa Juan Pablo I, el hombre de la sonrisa, que fue un hombre santo. Las anécdotas de la vida de él son maravillosas. Juan 23, que al morir escribió en el testamento a los 82 años, yo no recuerdo haber ofendido nunca a nadie. Juan Pablo II, a las 3 de la mañana, arrodillado, rezando hasta las 7 de la mañana. Mi amigo el obispo Monseñor Alfonso Uribe rezaba de 3 a 7 de la mañana y tenía vida contemplativa, escribió 30 libros, fundó 5 seminarios, fue un modelo de pulcritud, de pureza, de castidad, como fue Juan Pablo II, Juan 23, Pablo VI, al que la Virgen lo llama mi mártir blanco, porque le tocó aguantar los desaguisados y las bestialidades de los teólogos después del concilio, que no hay ángeles, que no hay demonios, que el pecado no es pecado y que el amor exime del pecado, todas esas burradas que están diciendo en la Facultad de Teología algunos teólogos, y haciéndole tanto daño a la iglesia, porque a través de la teología abonaron el terreno para poder pecar. Entonces por eso sacaron la teoría teológica diciendo las relaciones prematrimoniales o extramatrimoniales no son pecados, ¿no? Que peque mi hijo tranquilo, con tal de que haya amor erótico, ¿no? No es el amor de Dios ni es el amor espiritual, sino el erótico. Usted viva en infidelidad y peque, y la Biblia dice que no, ni los adúlteros, ni los homosexuales, ni los impuros entrarán en el reino de los cielos. Lo dice el Apocalipsis, lo dice San Pablo y lo dijo Jesús. ¿Sí? De modo que no podemos cercenar la Biblia y acomodarle una teología lateral, colateral, para que la gente peque, y con la teología abonaron el terreno para que la gente pecara. Sí, con esas falsas teologías. El Papa Benedicto le decía a Vittorio Messori que estos profesores de teología han hecho un malabarismo teológico y han hecho un ministerio paralelo a la iglesia. La iglesia tiene un magisterio que está en el catecismo que publicó Juan Pablo II, magisterio de la iglesia. Pues parece que la Virgen en el tercer secreto había hablado de esto. Entonces la Virgen le habló al padre Gobi, don Gobi, en esa profecía tan maravillosa, a los sacerdotes, mis hijos predilectos. Siguen siendo los hijos predilectos de Dios, porque son los que administran las cosas divinas. No hay un ministerio más grande en la iglesia que ese. Por eso lo que decía mi hijo mayor, me dijo, no papá, es que no es lo mismo que un caníbal se coma a un cura a que un cura se coma a un caníbal. Eso no es lo mismo. Él no tiene toda la razón, no es lo mismo, porque ellos son los adalides de la moral, debían ser los grandes testimonios de la moral. La iglesia pasará por una horrorosa crisis, la Salet. Y el Papa Benedicto viene ahora y nos dice que eso está en el tercer secreto de Fátima. Y además nos dice que la fe de la iglesia se está apagando. Lucas 18, una de las señales de la venida del Señor. Segunda Tesalonicenses 2.
La venida del hombre impío, la venida del hombre sin ley, estará señalada por la apostasía, dice San Pablo, según Tesalonicenses 2. Apostasía es la pérdida de la fe. Reemplazaron la fe por una cantidad de basura. Se fueron para todas esas llamadas pseudoiglesias, que el Papa Benedicto dice que no son iglesias, se hacen llamar cristianos, y manipulan la Biblia, y no predican sino milagros y prosperidad, no predican cruz, ni predican infierno, ni cielo, ni salvación, ni nada. Una religión fácil, chévere, light, no play. Además, en Estados Unidos están volviendo a la Iglesia Católica cada año más de 700 pastores evangélicos, cuando se dedican a estudiar seriamente la Iglesia. La crisis de la Iglesia es una crisis cantada en la Biblia y cantada en las profecías marianas. Vamos a hacer un paréntesis un instante. En Firenze nos preocupamos por la calidad y fidelidad en cada uno de los detalles y colores de nuestras figuras religiosas. Coleccione y obsequie nuestras finas piezas. Cada una de nuestras imágenes es una obra de arte cargada de realismo, tradición y belleza, para así lograr una conexión con lo divino. Prefiera las originales, prefiera Firenze. Firenze, promesas de fe y amor verdadero. Ahora en Surtifruber de la Sabana, disfruta los más nutritivos y deliciosos sándwiches, preparados con las exquisitas carnes de Deliumo Express, los más frescos vegetales, queso, mantequilla e inigualables aderezos frugales. Llévalos, un placer para toda ocasión. Nos encuentras en Surtifruber de la calle 80 y avenida 9ª en Bogotá. Les recuerdo que el 22 de diciembre celebramos Pentecostés en el Colegio San Fasón con 3 sacerdotes carismáticos. Volvamos sobre Fátima y sobre la Iglesia, sobre la horrorosa crisis. La crisis del mundo es la crisis de la Iglesia, dijo por allá Juan Pablo II, y la crisis de la Iglesia es la crisis del mundo. La Iglesia Católica siempre ha sido la adalid en el mundo de la moral. Hay una conspiración mundial para eliminar la Iglesia. Y hay una conspiración en el interior de la Iglesia que está herida y está enferma, como dijo Benedicto, ahora en Fátima, en ese apagamiento de la fe y en ese relajamiento de las costumbres. Los sacerdotes que, por su mala vida, su amor al dinero y a los placeres, se han convertido en cloacas de impureza, dijo la Virgen en La Salette. Ahí me decía un amigo, no, eso no dijo la Virgen, porque no podía hablar la Virgen de esa manera. Le dije, pues miren los acontecimientos, se le está cumpliendo literalmente. Sí lo dijo. Y dijo que eran pastizales de Asmodeo. Y dijo otra cosa más terrible, dijo, las flores de la Iglesia estarán corrompidas. Flores de la Iglesia. Y uno empieza a ver conventos donde practica el eneagrama, el yoga, y cosas de la nueva era que son satánicas, ¿no? Y dan cursos de control mental. El padre Mispagua, el director de WTN, dice que además dan cursos de brujería wicca en algunas parroquias de Estados Unidos, y que ellos, algunos de ellos, de su comunidad, han paseado por los conventos y los han corrompido con todas estas teorías de la nueva era que han filtrado la Iglesia por todas partes. Por eso la Virgen dijo en La Salette, las flores de la Iglesia estarán corrompidas. Y yo no digo que no, que son todos los sacerdotes, que son todas las religiosas, no seamos absolutistas como los colombianos. Hay muchos que andan mal y afortunadamente hay bastantes que todavía están bien. Si usted mira sus párrocos alrededor en Bogotá, va a encontrar muchos párrocos que están bien, gracias a Dios.
Es lo que la Virgen llama el pequeño resto, el remanente, ¿no es cierto? Tenemos que orar por ellos. En la oración del pueblo santifica al sacerdote. Por eso el muy inteligente Benedicto puso el año del cura de Ars, el año paulino, el año del cura de Ars, para que oráramos por los sacerdotes, porque los sacerdotes son los que nos administran el sacramento de la reconciliación, el tribunal de la misericordia, la Eucaristía, lo más grande que tenemos, ¿sí? Y tenemos que amarlos y orar por ellos. Pero la crisis horrorosa la estamos viviendo, y usted también, ¿no? Porque nosotros en santidad, poco tenemos de santidad. Calumniamos, mentimos, bebemos, también estamos medio corrompidos. Decía Santa Edith Steiner, esta monja carmelita que fue judía alemana convertida, decía que en este siglo se ha corrompido la conciencia de los hombres. Fíjense cómo mentimos con tanta facilidad y cómo deformamos la verdad, como lo vemos en los medios de comunicación, ¿no? Sí, contra el presidente, contra todo el mundo decimos una cantidad de cosas que no son verdad. Y vamos deformando la verdad, y las cosas buenas nunca las mencionamos tampoco. Entonces sesgadamente, ¿no? Verdades a medias, verdades a tercios y verdades a cuartos, adornadas con mentiras. Eso es satánico, lo que estamos viviendo a nivel del mundo. Con razón que Pablo VI decía, el mundo entero yace en poder del maligno. Y eso es verdad. Fátima, 1917. Se aparece la Virgen a 3 humildes ignorantes pastores de una pobreza absoluta, campesinos. Ya en Colombia no quedan de esos campesinos. Se aparece la Virgen y empieza a hablarles, y empieza a manifestarles. Y la Virgen también, para certificar su aparición en Fátima, anuncia un milagro espectacular que hace en su última aparición. Lo preanuncia antes, y es delante de 70.000 personas que se han mojado con un terrible aguacero, las 70.000 personas. El sol empieza a danzar, a girar. Es un disco que se va cambiando de colores y va arrojando sobre la tierra luces de colores, pero no solamente eso, la gente lo ve avanzar contra la tierra, hacia la tierra, moverse hacia los lados danzando. La gente cree que es el fin del mundo, la gente da alaridos, grita, se enloquece. No es una histeria colectiva, porque 70.000 personas no pueden ver eso al tiempo. Si la histeria colectiva existiera, en los estadios colombianos veríamos un gol de los fanáticos de un equipo cada vez que se excitan tanto y salen y matan gente afuera. Eso sí es histeria. Y eso es sectarismo, eso sí es. No, realmente lo vieron. Y en algunas apariciones, como en Conyers, en Estados Unidos, se ha dejado filmar ese milagro tan espectacular. Yo lo he visto 2 o 3 veces. Y los católicos tenemos esa bendición y tenemos esa verificación del cielo, esa certificación, y no nos movemos, no nos convertimos. Mire, en 1939, la Virgen se le aparece en un convento de Hungría a Sor Natalia María Magdolna como la reina victoriosa del mundo. Mire lo que dice: yo en Lourdes y en Fátima me aparecí, hice muchos milagros. En Lourdes iban miles de curaciones, se convirtió en premio Nobel de Medicina el doctor Alexis Carrel. O sea que los científicos también se convierten cuando son humildes. Cuando les da esa soberbia, que yo soy ateo, yo sé que ateos de tierra firme, porque rezan en los aviones, entonces les da esa soberbia, que yo no puedo creer en Dios, porque yo soy yo, es suficiente, y se lo comerán los gusanos. Entonces el doctor Alexis Carrel se convierte y hay millones de curaciones en Lourdes, médicamente inexplicables, maravillosas. Entonces la Virgen dice, mire, me aparecí en Fátima y les hice muchos milagros. Me aparecí en Lourdes, cogieron mis mensajes, los copiaron, los multiplicaron por miles, por millones, los esparcieron por el mundo entero, manejaron mis imágenes por todos los pueblos, hicieron procesiones, rezaron el rosario, obedecieron durante 10 o 20 años y se enfriaron y se les olvidó. ¿Qué es el ser humano? Voy a repetir la frase del salmista. ¿Qué es el ser humano para que de él te acuerdes? No somos nada. Somos un basurero de microbios, de virus, de nada, no somos nada, ni de bacterias, no somos nada. Dios se manifiesta a través de su madre, nos hace milagros, nos hace curaciones, nos hace cosas espectaculares y se nos olvida. Y al otro día
empezamos a acordarnos de las cosas del mundo. Nos atrapan las pasiones, nos atrapan las cosas malas. Y Dios que da paz y que da amor, que da alegría, que da unidad de familia, que da salud, que da equilibrio. No, ese no lo buscamos. Buscamos lo que nos atrapa desde abajo, de la profundidad del abismo, que nos sacude, y se nos olvidan las apariciones. Y la Virgen en el 1939 le dice a Sor Natalia María Magdalena, le dice, olvidaron Fátima y olvidaron Lourdes, ¿cierto? Como un sol que danza delante de 70.000 personas y se secan la ropa, quedan secos todos. Otro milagro, para que fuera verificable al tacto físicamente el milagro, con los ojos y después con el tacto, con la ropa. Y lo había anunciado antes, y anunció otra aparición y no la hizo. ¿Sabe cuándo la hizo? La hizo en Akita, Japón, la Virgen, en una imagen que lloró 101 veces. Y el obispo Ito mandó traer genetistas ateos de Corea para que los japoneses no se involucraran y para certificar que fuera verdad. Y estos genetistas ateos certificaron que tenía ADN y que eran lágrimas verdaderamente, y lloró delante del obispo. Y la hermana Áñez Sasagawa, la vidente, Inés, que quiere decir oveja, se sanó de la sordera. La Virgen la curó. ¿Cómo nos olvidamos de esas certificaciones y verificaciones históricas? ¿Por qué? ¿Qué es el hombre para que él te acuerdes? Como decía un psicólogo, hacemos una negación, ¿no? O porque no quiero creer, o porque se vinieron las cosas del mundo, que son las que me tienen engarzado, las idolatrías, el automóvil, la tarjeta de crédito, el dinero, los negocios, el placer, el éxito, las mujeres, los hombres, y nos corrompimos y nos deformamos y nos degeneramos a tal modo que la Virgen nos lo advirtió 100.000 veces, durante 180 años. Mire, Apocalipsis 12:1, una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza, está encinta y grita con dolores de parto, con el tormento de dar a luz. Ahí está simbolizada las apariciones marianas anunciando la segunda venida de Jesús, va a dar a luz. Esta mujer con dolores de parto ya no es la Virgen María que va a tener parto, porque eso ya sucedió después de que murió Jesús, murió María, resucitó Jesús, la Virgen María subió al cielo. O sea, esto se está refiriendo al futuro. Y está apareciendo esa imagen de vestida del sol. Es la imagen de la Virgen de Guadalupe. Otro milagro espectacular. En una yate, en una tilma de fique, de Ixtil, que se llama esa figura, esa penca con la que hacen el tequila, ¿no? En un indio. Y la Virgen se plasma ahí, en una pintura que al estudio de la NASA está superpuesta la pintura sobre la fibra, una milésima de milímetro, algo así, no está pegada. Y los colores no pertenecen a la tabla periódica de los átomos. Con una serie de milagros espectaculares, 1531, y aparece la mujer vestida de sol, la Virgen del Apocalipsis ahí. La Virgen del Apocalipsis aparece, y es la Virgen de Fátima que se va a aparecer en 1917. La Virgen es la misma, con rostros diferentes. ¿Por qué tiene rostros diferentes? Porque dice, me hago todo a todos para ganar algunos para Cristo. Entonces la Virgen va asumiendo los rostros de los pueblos, ¿sí? Como buena madre además, invitando a la conversión. Un día haremos un programa que he hecho ya algunos programas sobre Guadalupe, que eso es un espectáculo muy impresionante. Una tilma de fique, que el fique se deshace entre 20 y 40 años y está hace 400 años ahí completa. Está con colores, tiene fondo de ojo en los ojos, tiene 15 imágenes al aumentar 1700 veces por computador las imágenes de los ojos. Eso en ninguna religión del mundo, hermano. Y usted se las da de ateo, se las da de no sé qué, un montón de cosas. Le falta seriedad de ponerse a investigar seriamente y honestamente la verdad. El día que usted sea honesto consigo mismo y mire la verdad, usted examinando a Guadalupe,
examinado por científicos de la NASA, por oftalmólogos los mejores del mundo, examinado de una manera espectacular, se convertiría cualquiera. Si yo fuera científico, me convertiría con eso. Y ahí ha caído mucha gente con lo de Guadalupe, ¿no? Teatzocotl, la que pisa la cabeza de la serpiente, y que tenía un nombre de Guadalupe. Como los españoles en esa época eran soldadotes, no pronunciaban esas palabras, entonces la pusieron Guadalupe como la de España, que quiere decir Gualupus, o sea, río del lobo, la que había en España. De manera que la Virgen de Fátima se aparece en 1917 y se cumple literalmente la profecía exacta de San Juan, Apocalipsis 12, vestida de sol como está la Virgen de Guadalupe, con la luna bajo sus pies, la luna del Islam, el Islam creado en el 600 y pico por Mahoma, un pseudo profeta del desierto, quien dice que se le apareció San Gabriel Arcángel y le dictó el libro del Corán. Pues eso es una mentira, porque San Pablo en Gálatas 1 dice: si un ángel del cielo o yo mismo les predico un evangelio distinto, sea maldito, sea anatema. O sea, le predico un evangelio distinto, ¿sí? Con guerra santa y con un montón de cosas raras. Pero Dios permitió el crecimiento del Corán, le dice la Virgen al Padre Goy, del Islam, para castigar al mundo en estas épocas. Cuando el Islam invade en el sitio de Viena, 200.000 musulmanes entran al sitio de Viena, el Papa le pidió al rey de Polonia que viniera a defenderlos, y el rey de Polonia bajó con la Virgen de Czestochowa en un estandarte, y con 25.000 hombres sacó al mar y los echó al mar a los musulmanes. La Virgen los echó al mar. Cuando llevaban 8 siglos en España invadiendo el sur de España, bajó un duque famoso de España, del norte de España, y con la Virgen del Pilar echó a los musulmanes al mar, los sacó de España. Cuando la batalla de Lepanto, el Papa pidió que todos los hombres rezaran este rosario, y un archiduque que manejaba la armada católica, el tipo no sabía del mar más que una bañera, no había estado más allá, y tenía una fuerza armada muy inferior, ganó la batalla porque cambiaron los vientos, y la Virgen aplastó al Islam 3 veces, y lo aplastará por última vez también, ¿no? Con la luna bajo sus pies, que la aplasta, vestida de sol, está encinta. La Virgen de Guadalupe está encinta, y uno de los milagros de Guadalupe más espectaculares es que le pusieron un fonendoscopio y se oyen los latidos del corazón, ¿sí?, de la mamá y en el vientre del niño. ¿Eso cómo puede salir de una imagen pintada? ¿Cómo puede suceder eso? ¿Cómo puede tener fondo de ojo que solo científicamente no lo tienen sino los seres humanos vivos? Vamos a hacer un paréntesis un instante. El centro y culmen de nuestra vida cristiana es la Eucaristía. Por eso podemos participar en ella todos los días aquí en Teleamita. Y grita con dolores de parto, dice San Juan en Apocalipsis 12, la mujer que va a dar a luz. Los dolores de parto son los de la iglesia y los del mundo de hoy.
Los dolores de parto los estamos viviendo hace rato. Uno ve Romanos 8, cuando dice que la creación aspira a la libertad de los hijos de Dios. O sea, la creación entera está corrompida, el hombre la corrompió y aspira a ser libre de nuevo, aspira a ser santa, a ser maravillosa, a que vuelva a ser un paraíso la tierra. Entonces, pero hay dolores de parto allá en Romanos 8, que San Pablo nos habla, y son los dolores de parto del mundo de hoy. Cada día la situación del mundo, la situación climática, la situación de guerras, la situación de desorden, la situación de caos, la situación de hambre. El año pasado entraron 100 millones nuevos de personas en el mundo con hambre de nuevo, y estamos frente a una crisis mundial, viendo a España, viendo a los países ricos, el cuarto país más rico de Europa, a Grecia, el colapso que hizo temblar a Estados Unidos y que lo va a hacer temblar de nuevo con una guerra civil, como lo anunció Cristina Gallagher y Agustín, y eso llevará al colapso económico mundial. Los dolores de parto, la Virgen grita con dolores de parto, es que el parto va a ser muy duro. Y como cada vez los dolores de parto se acorta el tiempo y se acorta más el tiempo y los dolores aumentan y el tiempo entre un parto y otro. En estos días veía yo las listas de los terremotos de 1990 al 2000 en el Instituto Geológico y la curva era de 30 grados, de 40 grados, del 2000 para arriba aumentó la intensidad del 365% y la curva se volvió vertical. 20 terremotos al día de más de 5 grados estamos viviendo. Hemos visto Chile, hemos visto Haití, en estos días vimos Sumatra, vimos Australia, vimos todo eso que estamos viendo todos los días y vemos el cambio climático, las inundaciones de China, todas las amenazas de guerra de nuestros vecinos, todo, dolores de parto, grita con dolores de parto, y el parto moral de la Iglesia que está en una crisis lacerada y herida por dentro, por sus propios ministros, y qué diríamos más de nosotros los laicos, que somos como ovejas sin pastor y que el pueblo se muere por falta de conocimiento. Los laicos estamos peor, entonces los dolores de parto se acrecentarán porque la crisis de la Iglesia, porque sobre la Iglesia va el peso del mundo, porque la Iglesia es la que tiene almas orantes, almas víctimas, almas sacrificadas, como Juan Pablo II. Juan Pablo II, yo creo sinceramente que era el Papa que debía haber huido de Roma, creo que sí. Y no huyó de Roma por la misericordia de Dios a través de la Virgen. Era el Papa de Fátima, el Papa que lo atentaron el 13 de mayo. Fátima, es una maravilla Fátima, y la Salé es una maravilla, y la reina victoriosa del mundo, y Hede en Alemania, todo eso es una maravilla lo que la Virgen ha hecho intentando salvar al mundo, como buena madre además, por todas partes. Además ignorada en el interior de la Iglesia, despreciada. Los sacerdotes que creen esta cosa, sus colegas los marginan, los desprecian, las personas, porque con esas falsas teologías que montaron niegan todo y desvirtúan todas las verdades de fe. Es como si la Iglesia se fuera a escindir, fuera a haber un gran cisma además, una Iglesia dentro de otra. Es una cosa muy impresionante, la de la sana doctrina y la que crearon los falsos doctores que difamarán el camino de la verdad, dice San Pedro, hablando de esos teólogos que hacen un magisterio paralelo de la Iglesia, como decía el cardenal Ratzinger. La Iglesia pasará por una horrorosa crisis y estamos en ella, y estamos en los dolores de parto, y los dolores de parto van a ser más acelerados y más fuertes, cada día más fuertes. Ustedes pueden orar muchísimo y ya no se va a detener la justicia de Dios, ya no se va a detener. Llegamos a un punto sin retorno, hasta que lleguemos a lo más maravilloso, a los cielos nuevos y a la tierra nueva, donde reina la santidad y la justicia, donde los hombres vivirán y lo tendrán todo en común, donde nadie llamará suyos a los bienes, donde habrá una sola iglesia, pobre, humilde, despojada, imitadora de las virtudes de Cristo, y será una sola iglesia en el mundo, donde no habrá ateos, donde se acabará la tecnología que se convierte en una idolatría para el hombre, y los hombres vivirán en amor y en paz. Qué lindo eso. Isaías 65, Apocalipsis 21, segunda de Pedro 3, habrá cielos nuevos y tierra nueva. Es una promesa. Dios no deja nada sin terminar. Dios vuelve y retoma su plan original, porque las palabras mías no bajan a la tierra sin que hayan cumplido y hayan regresado después de haber cumplido, dice Isaías.
O sea que Dios va a crear un paraíso maravilloso después de la purificación, la gran tribulación y el castigo. Estoy mencionando 3 cosas que dice el padre Goy. Que Dios no castiga, por supuesto que sí. Entonces vamos a borrar lo del diluvio, lo de Sodoma y Gomorra, y los gays y todas esas cosas. No. Y Jesús dijo que estaríamos como en Sodoma y Gomorra, Lucas 17. Y ahí estamos. Y es la Virgen de Fátima la que nos viene a anunciar muchas cosas después de esto y a darnos unas recetas. Mire, la Virgen de Fátima primero nos habló del infierno y le mostró a los niños el infierno, le mostró los demonios y le mostró las almas de los condenados. O sea que hay infierno, que hay demonios y hay condenados. Yo le he oído decir a un cura que el infierno está vacío. Ese cura es un hereje y va a caer al infierno, por hereje, ¿no? ¿Sí? La Virgen está diciendo que la mayoría de las personas están cayendo al infierno. Y decía Ana María Taigi que como las bolas de nieve cuando se está nevando, decía esta mística italiana que ahora es Santa María Taigi, así caen al infierno. Hay demonios que perseguían a las almas en el infierno, en el fuego. La Virgen habló del purgatorio. Cuando le pregunta a Lucía, María Dos Neves está en el cielo, dijo sí, está en el cielo. María Dos Neves es una amiguita que se ha muerto. Y le dijo, y Amelia, dijo, Amelia estará en el purgatorio hasta el fin del mundo. ¿Qué haría una niña de 18 años en un pueblito de Portugal en el año 17 con falda larga, donde los noviazgos eran de balcón al piso, donde no había cogida de mano, donde no había cine, donde no había minifalda? Purgatorio hasta el fin del mundo. Amelia. Uno lee a Fátima de eso, ¿no es cierto? Habla de la oración expiatoria, que es tan importante, las almas víctimas, de la necesidad de ofrecer nuestro cuerpo como hostia viva, como dice Romanos 12. La Virgen dice que necesita almas víctimas, que necesita gente que espíe, que nosotros somos el cuerpo de Cristo, la iglesia, y Cristo es la cabeza, y el cuerpo está en el mundo y está sufriendo, y si nos unimos a la pasión de Cristo por la iglesia, habla, muchas almas van al infierno porque nadie ora por ellas. 2, vuelve a repetir del infierno, muchas almas van al infierno porque nadie ora por ellas. Estoy hablando de Fátima. Fátima confirma el infierno, confirma el purgatorio, confirma que muchas almas van al infierno, confirma la seriedad con Dios y pide mucho, e insiste mucho en el rezo del Santo Rosario. Rezo del Santo Rosario que después la Virgen en Yugoslavia va a decir que esta es la cadena con la cual Satanás será amarrado y arrojado al infierno, donde en el lago de fuego, otra vez vuelvo a hablar del infierno, Jesucristo habló 19 veces, en donde en el lago de fuego caen el anticristo, el Anomos, el hombre sin ley, y el falso profeta, el papa falso, de la iglesia falsa que va a aparecer. Entonces la Virgen dice, insiste mucho en el rezo del rosario, insiste mucho en el sacrificio y en la expiación, en eso, y en Fátima, insiste mucho en eso, y en las almas víctimas, y en hacer esa piadosa devoción de los primeros sábados del mes. Yo me acuerdo cuando la Virgen de Fátima llegó a Colombia, yo era un niño, y la trajeron en un DC-3 a Bucaramanga, ese terrible aeropuerto Gómez Niño, donde yo aterricé tantas veces. Bajaron la imagen y había miles de personas. Era un mundo piadoso, todavía. Un mundo donde se hacían negocios de palabra, donde no había inmoralidades sexuales, afortunadamente, no había televisión, ni menos, pues. Y la devoción de la Virgen fue numerosísima. Me acuerdo del padre Peyton, cuando decía familia que reza unida permanece unida, y pedía la oración del Santo Rosario, el padre Peyton, en esa campaña mundial, que tiene 15 promesas según el Beato Alano, y que con el rosario se han hecho tantas cosas como ganar la batalla de Lepanto y otras más. Hagamos un paréntesis un instante.
centro y culmen de nuestra vida cristiana es la Eucaristía. Por eso podemos participar en ella todos los días aquí en Teleamigos. Los católicos, la iglesia que fundó Cristo en Mateo 16, porque no fundó sino una, tenemos una certificación del cielo, un certificado que nos lo ha dado más de 100.000 veces a través de las apariciones de la Virgen, ¿no? Con fotografías, con milagros, con cosas increíbles como Lourdes, donde se han curado millones de personas, conversiones de sabios, de científicos, de ateos, de rabinos, de periodistas evangélicos, como aquel evangélico que se curó en Yugoslavia, en Medjugorje, donde aún todavía la Virgen hace sus últimas apariciones. Tenemos esa bendición y tenemos esa certificación del cielo y tenemos esas maravillas que Dios nos da para que creamos. Es decir, no solamente nos deja la palabra de Dios, que debería bastarnos, nos deja la iglesia, nos deja los sacerdotes, el sacramento de la reconciliación, el tribunal de la misericordia, nos deja Jesucristo para que nos lo comamos diariamente. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Debemos comer diariamente, eso es más importante espiritualmente que el desayuno, el almuerzo y la comida. Y nos deja la Virgen y el arma poderosa del Santo Rosario, que la Virgen insiste tanto. Ustedes quieren salvar a Colombia. Ustedes quieren que las cosas sean menos duras en Colombia, porque van a ser muy duras en el mundo entero, y en Colombia también. Ustedes quieren un buen presidente, ustedes quieren algo maravilloso, esto, miren, pero háganlo, y hagan los 4 rosarios diarios. Juan Pablo II administraba la Iglesia Católica, que no hay nada más difícil que eso, y más grande, y rezaba los 4 rosarios todos los días, porque se levantaba a las 3 de la mañana. Ofrézcanle al Señor una levantadita media hora antes para alcanzar a rezar otro o 2 rosarios, y pidamos un buen presidente, pidamos que las cosas sean menos graves en Colombia, pidamos la misericordia de Dios. Aún es tiempo, ¿sí? Yo creo que ya no se frena ese dolor de parto de que les hablaba, pero sí podemos amortiguar, aminorar un poco las cosas, y sobre todo con una conversión sincera de corazón. A Jesús por María, a Jesús por Miriam, a Jesús por María, decía San Luis María Guillón de Montfort. ¿Qué más grande que la madre nos entregue a su hijo? ¿Cuál será el interés más grande de la Virgen María? Que amemos a su hijo, que hagamos lo que Él nos dice, hacer lo que Él os diga, que es el principio de las bodas de Caná, que la Virgen María nos dice. Pero ahora que Dios nos ha dado en Apocalipsis 12, la mujer vestida de sol, que se ha aparecido en más de 400 lugares, más de 100.000 veces, y nos está llamando, está en sus últimas apariciones. La Virgen dijo que cuando hiciera su última aparición en Medjugorje, a los videntes de Medjugorje, vendría la etapa de los peores tiempos del castigo, de las tribulaciones, de las dificultades para el mundo. Las estamos viendo, las estamos atisbando, las estamos percibiendo. Estamos escandalizados con la iniquidad en la tierra, estamos escandalizados con la corrupción, nos escandalizamos muchos, ¿no? La Iglesia va a entrar en una crisis de fe. El Papa Benedicto parece que nos lo dijera en Fátima, se va a amortiguar la fe, se va a disminuir la fe, y Jesucristo lo anunció en Lucas 18, ¿habrá fe acaso cuando vuelva el Hijo del Hombre? No queremos ver, no queremos escuchar, queremos hacer una negación a estas cosas, y no podemos mutilar la Biblia, no podemos negar la palabra de Dios, no podemos negar el discurso escatológico de Jesús, Lucas 21 y 17, Mateo 24, no podemos negarlo. El Señor nos anunció cada cosa de las que iban a pasar, nos lo anunció Él mismo. La gente vive buscando bobadas con profecías de Nostradamus y de los mayas y de todo. No, cuando la profecía bíblica es mucho más certera y más segura, viene por la boca del Hijo de Dios.
Y después viene la profecía por la boca de la Madre de Dios. ¿De dónde a mí que la Madre de mi Señor venga hasta mí? Pidámosle al lucero del alba, a la que es bendita entre las benditas, a la Madre de la Iglesia. Pidámosle misericordia, pidámosle que todavía consagrémonos a su corazón inmaculado, pero no basta la consagración, hay que vivirla. Señor Jesús, que te conozca y me conozca. Señor Jesús, enséñame a amarte, enséñame a amar. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, inúndanos con la gracia de tu llama de amor, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. San José ruega por nosotros. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Nuestro santo ángel de la guarda, vela por nosotros. Amén.